Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta ocasión estaremos hablando de los derechos que tenemos los pacientes al acceder a los servicios de salud y revisaremos algunos de los problemas que más se presentan en la interacción con el personal de salud. Entonces, vamos a la intro y comenzamos. En los últimos años se ha visto un incremento en el número de quejas interpuestas por los pacientes en los servicios de salud, muchas veces relacionadas con el desconocimiento de los derechos que poseen. Si bien la legislación al respecto varía en cada país, desde la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre se asume la dignidad y la igualdad de todas las personas, por lo que el tratamiento que las personas reciben en un servicio de salud debe garantizar la protección de sus derechos fundamentales y por ende la atención recibida debería ser igual para todos. A lo largo de la última década, la mayoría de las instituciones de salud han desarrollado sus propios esquemas de derecho. Sin embargo, aún persiste un problema en la forma como se han dado a conocer. En cierta manera se presenta una falla en la comunicación entre el personal de salud o administrativo y el paciente que conlleva una gran cantidad de malentendidos. ¿Cuáles son los derechos que tienes como paciente? A rehusarte en participar en protocolos de investigación, a rechazar el tratamiento propuesto y considerar otras alternativas, a expresar tu consentimiento para la realización o no de un procedimiento, a recibir un servicio apropiado, a recibir información suficiente acerca de tu padecimiento, a ser autónomo y libre en tus decisiones, a tener privacidad y confidencialidad, a formular una queja y a que se le dé seguimiento, a recibir información sobre los efectos adversos y complicaciones del tratamiento, quizás el más importante, a acceder a tu historial médico. En varios estudios realizados en Asia y Europa se han encontrado que más del 50% del personal de salud desconoce aspectos legales relacionados con los derechos del paciente y sus implicaciones éticas, o simplemente no los tienen en cuenta, y que alrededor del 75% de los pacientes desconocen sus derechos. ¿Cuáles son las quejas más comunes? Respecto a este punto existe un consenso en los distintos estudios. No se benefician de los servicios en general, no son tratados de una manera respetable y en condiciones confortables y no son apropiadamente informados. Y es que las expectativas que tienen los pacientes y sus familiares al acudir a una consulta médica o a un servicio de emergencias, un ambiente que les es desconocido, muchas veces no se cumplen, aun cuando no son demandas exageradas. Confiabilidad, empatía, capacidad de respuesta, limpieza, comodidad, sentirse seguro y a salvo, tener un servicio de calidad y comunicación con el equipo tratante. De hecho, hay evidencia de cómo algunos pacientes se abstienen de solicitar un servicio apropiado por temor a la cólera del personal sanitario, preocupación por el impacto negativo en el proceso de tratamiento, desconocimiento de las leyes, mala comunicación entre pacientes y el personal sanitario. Después de escuchar esto, el panorama parecería desalentador. Sin embargo, la decisión de cambiar el modo en que accedemos a los servicios de salud está en nuestras manos. El punto de partida está en fomentar el respeto en la relación entre el personal de salud y el paciente, en el conocer cuáles son nuestros derechos como pacientes, las instituciones encargadas de atender nuestras quejas y reclamos, y el participar activamente en las asociaciones de pacientes que han sido creadas en algunas instituciones como veedoras de la atención. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.